Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Kleina Fish Aquarium, tu espacio sobre acuariofilia en YouTube. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes una experiencia que tuve con este acuario hace unos meses relacionado al tema del agua turbia, el agua blancuzca. Así que les voy a contar por lo que pasó el acuario, lo que yo creía que era, lo que en realidad fue y por supuesto cómo le di solución. Así que espero que te quedes y que lo disfrutes porque seguramente aprenderás algo nuevo. Comenzamos. Hace aproximadamente unos meses comencé a tener problemas con el agua del acuario, ya que de repente se comenzó a volver algo blancuzca. Literalmente todo hacia adentro se veía borroso. Ni siquiera alcanzaba a ver el tubo de entrada del canister, ni tampoco veía el termocalentador. Esto duró poco más de un mes y por más mantenimientos que le daba al acuario, el agua turbia no desaparecía para nada. Si acaso lo hacía parcial y temporalmente, pero después del mantenimiento volvía de nuevo a ponerse turbio. La verdad, me parecía algo un tanto extraño. Sabía que esto no se debía ni a la filtración, ni al sustrato, ni a la suciedad del agua. Primero porque el sustrato lo enjuagué antes de meterlo al acuario. Segundo, el agua estuvo cristalina antes de ponerse turbia, por ende el tema de la filtración tampoco era el problema. Y tercero, el agua que utilizaba para rellenar era agua de garrafón, por lo que estaba totalmente clara, limpia y libre de polvo. Así que todas estas cosas quedaban descartadas. El problema se debía a algo más, pero obviamente no sabía ni a qué. El acuario en cuestión es de aproximadamente unos 50 litros reales, más o menos, y solamente tengo 5 peces pequeños, una molly hembra y 4 de sus crías. En cuanto a la filtración, pues como en todos mis acuarios, solamente tienen mecánica y biológica. Utilizo esponja para filtración mecánica y anillos de cerámica marca Fluval, o sea, los canutillos de toda la vida, junto con roca volcánica como biofiltro. Todo esto en dos sistemas de filtrado, uno es una cascada y el otro es un canister Fluval 306. Además de esto, debo de decir que el acuario estuvo ciclándose por 2 meses y había mantenido peces previo a este problema. Yo pensaba que este problema de agua turbia se debía a lo que se le conoce como bloom bacteriano. Si no sabes qué es esto, en mi Instagram puedes encontrar una guía un poco más extendida sobre este tema por si te interesa conocerlo, saber qué es, por qué aparece y todo eso. Te hago un pequeño resumen de todos modos. Un bloom bacteriano es un término utilizado en acuariofilia para referirse a un incremento de bacterias denominadas heterótrofas. Esas bacterias lo que hacen es descomponer la materia orgánica, o sea, los detritos, hojas muertas, alimento no consumido, desechos de peces, cadáveres de peces o también compuestos orgánicos que están disueltos en el agua. Por ende, si todo esto aumenta excesivamente, puede dar paso a un bloom bacteriano. Ahora, muchos aficionados tienen la creencia de que el agua se pone turbia por el amoníaco, pero no es así. El amoníaco no vuelve el agua turbia, sino que es solamente una consecuencia de la descomposición que genera la bacteria heterótrofa. Pero el agua blancuzca se vuelve así precisamente por esas bacterias que proliferan masiva y repentinamente, no por el amoníaco. Pero bueno, solamente quería hacerles esta aclaración. Y nada, esta era mi teoría. Yo creía que el problema del acuario se debía a esto, así que lo que hice fue darle un mejor mantenimiento, no dar demasiada comida, sifonar un poco, limpiar el filtro para sacar la suciedad que tenía, cambiar la mitad del agua cada semana, etc. Esto era lo que hacía y para mi suerte el problema no se iba, seguía en el acuario. Así que después me puse a pensar en esto del bloom bacteriano y me doy cuenta de que no encajaba del todo. Me parecía ilógico que el acuario con 5 peces pequeños y con un sistema de filtrado sobredimensionado tuviese demasiados detritos, o sea, demasiada suciedad. Además, siempre me mantuve dando poco alimento a los peces, o sea, no había manera de que hubiese un exceso de materia orgánica descomponiéndose, además de que me mantuve también haciéndole cambios de agua cada semana. Pero bueno, de todos modos, yo seguí con el mantenimiento, dándole mantenimiento una y otra vez, hasta que de repente observé algo que no había notado antes, y esto fue lo que lo cambió todo. Un día que le estuve dando mantenimiento al acuario, estaba sacando agua de la pecera con la manguera y vertiéndola en una cubeta. Entonces de repente me doy cuenta de que el agua en la cubeta era de color verde, así tal cual, agua verde.
Lo raro de esto es que en el acuario no se veía verde, sino turbio, se veía grisáceo, blancuzco, es más, ni siquiera se veía para adentro, se veía todo borroso, pero no se veía verde. Eso es lo raro. Entonces, después de ver esto, lo único que dije fue, esto es alga. Ya está. Alga unicelular, alga suspendida en la columna de agua. Nada de bacterias, nada de suciedad, nada de detritus, nada de nada. Solamente alga. O al menos todo apuntaba a que era alga. Una vez que me di cuenta de que esto no se trataba de otra cosa más que de alga suspendida en la columna de agua, lo que hice fue darle un blackout al acuario. Ya saben lo que es un blackout, 0 luces por 6 o 7 días aproximadamente. Algunas veces se suele cubrir el acuario con bolsa negra o con cualquier cosa que lo prive totalmente de la luz, pero en mi caso no lo cubrí, solamente le apagué la luz por una semana y eso fue todo. Ahora, ¿para qué se apaga la luz? Bien, seguramente los que ya han erradicado este tipo de alga lo saben, pero para los que no, pues les explico rápidamente. Se sabe que las algas son organismos que hacen fotosíntesis, por lo tanto, necesitan de la luz para obtener energía y poder seguir creciendo y todo eso. Pero si nosotros las privamos de la luz, pues entonces no obtienen esa energía y terminan muriendo por sí solas. Ese es el fundamento del blackout. Así que, lo dicho, 0 luces por una semana. Pasados los 7 días, vuelvo a encender la luz y ¿qué creen? Problema resuelto. No más agua turbia, no más alga suspendida. Ya por último lo que hice fue hacer un cambio de agua de la mitad del acuario y listo. Rellené con agua de garrafón y a partir de entonces no he vuelto a tener más problemas con esto. Así de fácil. Si estás pasando por un problema de alga unicelular, que sepas que lo puedes erradicar fácilmente dejando el acuario a oscuras por una semana. Y si te hace falta más, pues la dejas más tiempo. Pero es una manera fácil y efectiva para erradicarla. Siempre, ante un problema de agua turbia en el acuario, se afirma que la causa es porque hay exceso de amoníaco, porque hay muerte bacteriana nitrificante, porque hace falta más filtración o porque hace falta cambiar de filtro o meterle más material biológico al filtro. Y con base en esas creencias, se recomienda el añadir bacterias al acuario, cambiar el filtro o meterle más cosas. El problema aquí que yo veo es que no siempre las causas del agua turbia son las que se presuponen por una mayoría. Pero lo que considero que es peor es que se recomiende algo cuando la supuesta causa ni siquiera está confirmada. Por ejemplo, es como si vienes a mí y me preguntas, oye Jesús, fíjate que el agua del acuario se puso turbia, güey, ¿qué le hago? ¿Qué me recomiendas? Y yo te respondo, ah sí, agua turbia, ya, tienes exceso de amoníaco, métele bacterias. Vas a tu acuario, le haces un test de amoníaco y te salen 0. ¿Qué justificación tiene mi recomendación entonces? ¿Cómo te puedo recomendar añadir bacterias cuando ni siquiera tuve la certeza de que el problema era por amoníaco? Y esto mismo se puede extrapolar a otras situaciones. Imagínate que yo te hubiese respondido, ah sí, te hace falta otro filtro, cómprale otro porque ese que tienes es deficiente. Pues ya está, le pones otro filtro y el problema no se va. ¿Por qué no se va? Porque no se confirmó la causa real. Solamente se atacó una causa fantasma que no tenía nada que ver con el problema. Imagínate, cuando yo he montado mis acuarios, al principio siempre tengo el agua turbia. Pero eso se debe totalmente al agua del grifo que utilizo porque al menos acá sale así, turbia. Y no saben la cantidad de veces que me han dicho, tienes muchísimo amoníaco, métele bacterias, te hace falta ciclado. ¿Pero de dónde lo sacan? ¿Qué bacterias? ¿Qué amoníaco ni qué nada? Si esto es tierra del agua de la llave. Es así de fácil, el filtro se encargará de ello. Y es lo que pasa, el filtro siempre se encarga de eso. Mi consejo sobre esto es hacer preguntas simples, pero que sean útiles para ir descartando posibilidades, o sea, posibles causas del problema. Así se puede llegar a dar una recomendación un poco más pertinente y acertada, y no solamente recomendar porque sí. Entre las posibles causas lógicas que yo considero que sí le pudieron afectar al acuario, solamente tengo una, y es el exceso de nutrientes. Esto lo digo porque antes de que ocurriera todo este problema, lo que hice fue abonar NPK al acuario. El NPK son macronutrientes, nitrógeno, fosfato y potasio. El objetivo de esto solamente era ver si las plantas tenían un cambio notorio, ¿sí? Si las plantas crecían más o algo por el estilo, pero bueno, al parecer me excedí y el hecho de no tener la suficiente masa vegetal que asimilara todo, pues terminó en una explosión de alga. Ahora, ¿por qué no consideré esto desde un inicio? Porque el agua del acuario no se veía verde sino blancuzca, turbia. Por ende, pues el tema de las algas ni siquiera me pasaba por la mente hasta que me di cuenta de que lo era.
Y bueno, amigos acuaristas, esta fue la experiencia que tuve con el agua turbia del acuario, que no se trataba de otra cosa más que de alga suspendida por un exceso de nutrientes. Ahora ya sabes que todo esto del agua turbia puede tener diversas causas y que no siempre son aquellas que se presuponen por una gran mayoría. La verdad es que las causas pueden ser bastante simples y fáciles de corregir algunas veces, hasta causas un poco más complejas como el bloom bacteriano y por supuesto también un problema de alga, como fue mi caso. Así que ya por último, para finalizar, yo considero que lo más importante y lo más lógico en estos casos sería identificar la causa real del problema. Solo así podemos atacarlo de raíz y acabarlo por completo. Amigos acuaristas, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya parecido entretenido, que te haya gustado y por supuesto que hayas aprendido algo nuevo. Si fue así, no olvides dejar tu pulgar arriba porque créeme que me ayudarías muchísimo. Ya sabes que en los comentarios puedes contarme tu experiencia, en este caso con el agua turbia, cómo lo has solucionado y demás. Cuéntanos, sería interesante saberlo. También te invito a que te suscribas a mi canal y actives notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Y ya por último, sígueme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Tienes los links en la descripción. Y bueno, por mí eso ha sido todo. Te agradezco muchísimo la visita, te mando un saludo y nos vemos hasta la próxima.